emocionada. Han sido 2 días maravillosos desde la llegada a mi querida Jujuy. Hemos recibido todo el cariño de las personas que están acá, sobre todo ustedes que esta tarde nos están acompañando. Y antes que nada, bueno, quiero agradecer que en este poquito tiempo hemos podido llegar a este milagro. Como digo yo creo en los milagros, por eso estamos hoy aquí. Porque tenemos que estar unidos por los derechos de las niñas, los niños y adolescentes, y celebro precisamente que estén ministros de la Corte, legisladores, la Defensoría de las Niñas y Adolescentes, que fue Alejandra junto con Paola Díaz, las que realmente soñamos con esto y se ha hecho realidad. También a todas las personas de las distintas academias, de universidades que nos pueden visitar, el Ministerio Público, el Colegio de Abogados. Le decía recién a sus representantes que también me sentía su colega, porque como saben yo he sido magistrada en el fuero de niñez, luego en el fuero penal adolescente, pero siempre cercana a las personas vulnerables y que más sufren. Y justamente esto que hablamos en este día, ¿no? Un precongreso, nos estamos preparando para una capacitación que consideramos troncal para América Latina. Justamente porque de lo que se trata es de unirnos, unir voluntades, unir conocimientos, también como presidenta de la Fundación ULAT, que también se llama Unión Latinoamericana para la Capacitación y el Servicio. Y el lema es precisamente capacitar es cuidar, porque precisamente en la medida en que podamos capacitarnos, trabajar, como bien dice mi querida profesora, porque tuve el honor de tener a la doctora Carmen Májer como profesora en mi carrera de abogada. Y justamente es esto, ¿no? Tratar de trabajar de manera coordinada, interinstitucional, interdisciplinaria. Y por eso estos precongresos organizados por tantas personas valiosas, que espero no olvidarme de ninguna institución, la Gran Defensoría, el Ministerio, la Gobernación, que también ha puesto lo suyo. Todos unidos por un mismo objetivo que esperamos que sea realidad en la vida de las niñas, niños y adolescentes de Jujuy y de toda Argentina y América Latina. Pero tenemos que concentrarnos en cada lugar, en cada cultura, en cada dificultad. No todas las personas sufren las mismas vulneraciones, no todas las personas la toman de igual manera, pero sí unidas América Latina tiene su identidad. Por eso generamos hace 17 años prácticamente, ya vamos a ir al 16 congresos, pero en el año 2009 nació esta Unión Latinoamericana, esta asociación que une, porque no creemos en las grietas, por decirlo de alguna manera, sino que pensamos que todas las personas debemos luchar por un mismo objetivo. En este caso, el respeto de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, que no son el futuro, como dicen, que son el presente y que son el pasado. Porque de acuerdo a cómo nos tratamos en su momento, es la vida que llevan o el hombre o la mujer que son. Entonces, muy importante de unirnos todas las personas que trabajamos en infancia, por esta asociación que este año, como bien dijimos, el último congreso de mi mandato, 16 años, 16 congresos luchando por esto, por la unión de magistrados, funcionarios, profesionales de todas las ciencias, ¿sí? No solo abogados, porque el derecho nos dice lo que debe ser, pero a veces cómo llegamos a eso. Esa protección integral la vamos a lograr si escuchamos a los médicos, a los psicólogos, a los trabajadores sociales, a los licenciados en niñez, licenciados en seguridad, en criminalística, a los filósofos, yo digo a la madre de las ciencias, porque también nos hacen reflexionar, ¿no? No quiero olvidar hasta los contadores. Ayer hablaba justamente con una contadora que me decía, ¿cómo podemos hacer para administrar estos pocos recursos que tenemos y darle a las niñas y a los niños lo que merecen? O sea, todas las profesiones, no me quiero olvidar, pero en realidad todas las ciencias humanas, las ciencias naturales, todas nos van a ayudar a cumplir este objetivo. Por eso en esta asociación que tengo el honor de presidir, luchamos por esto, por tener una opinión democrática. Todas las personas tienen derecho a hablar, por eso también el 17 y el 18 de octubre, el 17 de la tarde se van a escuchar ponencias. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que viven, sufren, están cerca de las niñas y niños, saben a veces qué es lo que se debería hacer y no se hace. Entonces, de manera científica, ¿por qué científica? Porque fundamentan en las distintas ciencias, desde lo psicológico, social, médico, por qué algo debería cambiar y cómo lo podemos cambiar. Y allá los escuchamos y los escucharemos el día 17 de octubre en la tarde
en el Centro Universitario Regional del Este. Está en Punta del Este. Miren qué hermoso lugar. Dicen, ¿qué lugar te dijiste? Que generalmente tratamos de ir a los lugares que por ahí hay mucha resistencia. ¿Por qué no en Montevideo? Y porque en Punta del Este no es solamente la playa que todos conocemos, es Maldonado, ¿no? Es toda la región que está rodeando, y también hay muchas personas vulnerables, y a veces el conocimiento no se lleva a las distintas zonas a donde las personas no pueden llegar a lo mejor a las capitales. Entonces también nos interesa llevar esta discusión y llevar expertos como la doctora que va a ir y tantos otros expertos y personas que están a cargo de las gestiones, ministros de Corte Suprema, ministros de Corte Constitucionales, médicos, psicólogos, todas las personas que están trabajando para que nos ayuden a llegar a conocer qué pasa con este niño o niña, un tema que vamos a hablar hoy, a mirar esas caras, a poder sentir lo que están sintiendo y ver como adultos, como personas adultas, qué podemos hacer para que esa cara que sufre, esa mirada ausente, esa mirada de violencia y abandono pueda llegar a tener una luz de esperanza, una luz de confianza en todas las personas que están esta tarde aquí y en todas las personas que día a día trabajamos y sufrimos y tratamos de sacar adelante, como bien decía esta tarde el señor presidente de la Corte, esta oficina. Yo digo, lo felicito por esto, porque es un lugar más para escuchar, pero ¿saben qué? No solo debemos escuchar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, como decimos en nuestra asociación? Del discurso a las prácticas. Tenemos convenciones. Fíjense el artículo 75, inciso 22, después algo del 23 de las acciones proactivas, como decir bien mi querida maestra, y nos hablan de declaraciones, pactos, convenciones. Después tenemos todas las reglas de Naciones Unidas, todas las observaciones del Comité de Derechos del Niño, que está representado por varios países. Tenemos 2 latinoamericanas, o 3, mejor dicho, con Luis Pedernera de Uruguay, la doctora Rosaria Correa de Panamá, la doctora Mari Belov de Argentina y otros representantes de países europeos, árabes, ¿no es cierto?, que se juntan en Ginebra ¿a qué? A interpretar lo que dice la Convención y a sacar observaciones. Les recomiendo que si están en este tema, cualquiera sea la profesión que tengan, las puedan leer, porque nos hablan de los temas más cruciales. Y una de ellas, la número 2, es la que impulsa a los estados a tener a personas como Alejandra en las defensorías, que dicen que tienen que ser organismos independientes de ningún partido político, no afiliados, sino personas que luchen de manera autónoma, por eso tienen sus presupuestos, por los derechos de las niñas y los adolescentes. Y una de las cosas más importantes también que nos dicen el comité, ¿no es cierto?, es el derecho a ser escuchadas las niñas y los niños, el interés superior. Y hoy vamos a ver esta observación 12 junto con otras. Trataré de no ser tan larguera porque, bueno, siempre digo, por ahí uno se pone a hablar y me apasiona tanto este tema de luchar, pero sobre todo de que sea comprendido y luego de que sea ejecutado, de que sea practicado esta, como vemos ahí, perspectiva de infancia. Perspectiva de infancia que nos atraviesa, que atraviesa todos los derechos. Hoy cuando empezamos a conversar con esto, Alejandra, digo, Alejandra, hay un tema que me preocupa mucho, la pedofilia o pederastría. Hay otro tema que me preocupa mucho, las y los adolescentes que están con consumo problemático, no solamente de estas sustancias que tanto nos asustan y que somos tanto, digo, las personas adultas bipolares en el buen sentido de la palabra o mal sentido, en el sentido de que decimos, bueno, esto no es nada malo, lo vemos en todas las series de televisión, consumí esto, consumí aquello, tomate el alcohol, que el alcohol, muchos no hablan, pero es una de las peores adicciones que tienen hoy en día los adolescentes. Las adolescentes que les causan tanto perjuicio a ellos, también en la comunidad, con personas que mueren en accidentes de tránsito precisamente porque los adultos, las personas que estamos diciendo lo que deben hacer, no cuidamos. Por eso me parece tan importante poder tener un conocimiento profundo, y nuestra querida magistral doctora Aida Kremelmacher ha sido realmente una gran luchadora por este conocimiento, porque a través de sus conferencias nos traduce todo esto que a veces es tan difícil de entender, que ella lo hace llano, ella lo hace fácil y lo hace entendible para todas las personas, y eso es lo que tenemos que transmitir. Vamos a hablar de niñas y niños y hablemos en lenguaje claro, en lenguaje cercano, como nos decía bien también Alejandra recién. Y por eso, si me dan, puedo ir pasando las niñas, si no voy a hablar toda la tarde y no voy pasando.
Siempre me pasa también esto, traigo muchas filminas y bueno, a veces todas no pueden estar, pero es un poco para graficar qué es lo que nos parece importante. A ver si es así. Bien. ¿Qué decimos acá? ¿No? Que los niños siempre nos enseñan algo. De los niños y niñas siempre se aprende algo, pero lo único que necesitamos es escucharles. También hay algo importante, ¿no? A veces se critica hablar de niñas y niños, as y es, o os, pero en realidad me parece muy importante que visibilicemos a las niñas, que visibilicemos a las mujeres. Por eso en cada uno de mis distritos, más allá que digan niños en el mismo Código Civil, magistral, para mí un texto maravilloso, porque realmente en el tema de familia nos trae los principios, nos ha facilitado mucho la tarea. ¿Sí? Es claro y realmente nos ilumina. Pero siempre tenemos que hablar de las niñas también, visibilizarlas en la vida, visibilizarlas en los textos. Y no es porque sea de este lado o del otro de la grieta, si digo niños solo, o digo niñas y niños, o digo niñas. No, acá tenemos que realmente pensar en ellas. Pensar en que hemos tenido muchos años, y no hablo de esto como si fuera realmente en contra de ningún varón, porque tengo un varón maravilloso que me acompaña siempre, y tengo 4 hijos varones, así que les digo que no es ese sentido, sino simplemente decir que las mujeres necesitamos reconocimiento, sobre todo cuando sufrimos. Y acá tenemos a una mujer. Fíjense los casos de la Corte Interamericana, hemos tenido varones que han sufrido, pero en este caso que les traigo y que todos deben conocer, porque es el último del que se ha reflexionado, es una niña que nació en el 2001. ¿Cuántos años ha cumplido en este 20 de junio? 25, ¿no? 24, perdón. Se ve que para las matemáticas nunca fue buena, pero ha crecido. Y recién en el año 23 la Corte Interamericana sacó una sentencia. Fíjense que ella tenía una mamá, ¿no es cierto?, con 2 hermanos, que también tenían problemas de violencia. Hablaba recién nuestro querido presidente de la Corte de la pobreza. ¿Cuánto mal, cuánto daño hace la pobreza, la falta de alimentos? Y precisamente esto nos trae, como también dijo el comité en su último informe, el séptimo informe del 24, cuánto trae de riesgo para la vida, para la educación, para la salud, cuando no tenemos lo mínimo para comer. Y cuántas veces, cuántas mujeres se hacen cargo, ¿no es cierto?, del alimento, porque son las que están más cercanas a sus hijas e hijos. Y esto es algo sobre lo que tenemos que reflexionar, porque precisamente la persona que necesita justicia es esa persona que no tiene alimento o que está sufriendo de vulneraciones. Esta niña, fíjense que a los 12 años, el 30 de mayo del 14, se entera de que está embarazada. ¿Y cómo se entera? Cuando van al centro de salud y su madre le dice a la médica que ella creía que su hija, como recién se estaba desarrollando, no tenía la menarca mensual porque era un tema de edad, y en realidad era otra cosa. Primera vulneración. Cursaba un embarazo de 28 semanas. Algunas de ustedes han sido mamás y saben todo lo que se gusta en los primeros meses de embarazo, las náuseas, los malestares, los dolores. Bueno, ella invisibilizada. Ante este diagnóstico, ella, por supuesto, nunca supe que se había encontrado al violador, porque generalmente cuando una niña aparece embarazada, muy difícilmente se encuentra quién produjo ese problema. A veces se está pensando, ¿pero qué hacemos con el bebé? ¿Por qué no empezamos a pensar qué hacemos con ese que hizo esto? ¿Por qué no averiguamos? ¿Por qué no investigamos? ¿Por qué no evitamos que lo siga haciendo? Porque muchas veces las niñas embarazadas, a las que luego, lamentablemente, ¿no es cierto?, se las vulnera, vuelven a ser vulneradas por la misma persona o por personas de su entorno que no valoran lo que se tiene que cuidar de una niña. Bueno, hay un informe interdisciplinario, ¿no es cierto?, donde ¿qué dicen? Y bueno, acá hay un problema. La madre, la tía, la niña no saben qué van a hacer con ese bebé. Eso es lo que dicen. Porque en realidad tampoco quizá existió la posibilidad de tener una buena capacitación, una buena receptibilidad de todos sus problemas. Bueno, esta niña, el 23 de julio, o sea, prácticamente, fíjense, un mes antes de tener a su bebé, dicen que sin patrocinio letrado, y por eso también apelamos a esto. El artículo 27 de la 26061 nos habla de que cada situación de una niña o un niño tiene que estar con una asistencia letrada. Pero también pasa en mi provincia la ley 9120, sancionada ya hace 6 años, donde se protege el derecho a la defensa técnica de aquellos que vulneraron y sobre los que se tomó una medida de protección excepcional respecto de las personas que cuidaban, pero no se garantiza, y aún hoy,
no se garantiza que ese niño o niña vulnerado, abusado, abandonado a veces, vapuleado, tenga su abogado. Bueno, ella tampoco lo tuvo. Y sin embargo dicen que libre y voluntariamente, con pleno acuerdo de su madre, decidió esta entrega y esta opción. ¿Ustedes creen que una niña de 2 años puede, si es una niña todavía, a los 13 recién el Código Civil nos da la posibilidad de algunas cosas de decidir cuando realmente no afectan la salud, poder dar nuestra opinión? Bueno, esta niña era libre y voluntaria. ¿Y qué pasó? Entonces se le da vista al juzgado de familia. ¿Qué hace el juzgado de familia? Busca quien se haga cargo del bebé. ¿Quién se ocupó? Seguramente con evaluaciones psicológicas y becas y toda esta pareja, quizás, ojalá, ¿no? ¿Y que no va a recibir? ¿Quién se ocupó de las evaluaciones de la niña? ¿Por qué digo que no hubo ocupación? Porque la niña luego dijo, realmente yo no quería esto. Y si ustedes hacen una evaluación profunda, seguramente que hubiera sido mucho antes, ¿no es cierto?, la protección. Luego, fíjense, el niño nació, ¿no? Y el 20 de abril, o sea, 7 o 8 meses después, recién, se la investigó, se hace la evaluación y dice que nunca quiso dar el bebé. Cuando uno lee la causa de la Corte Interamericana, bueno, es mucho más detallada y desde el primer momento que lo tuvo ya lo quería ver. Dije, no, si vos ya lo diste, basta. O sea, esa falta de escucha, no solamente estoy hablando de aquellos organismos que tenemos la obligación, sino de todos los organismos que la tienen. Por eso está la ley Lucio. ¿Por qué apareció la ley Lucio? Porque no se vio, más allá de escuchar, yo creo que la escucha no es solamente poner el oído, es ver a ese niño o esa niña en qué situación está. Lo escucho a través de mi mirada, a través de ese contacto, a través de esa inmediación, que también es uno de los principios del Código Civil, ¿no es cierto?, de la normativa cuando trabajamos o tenemos que resolver situaciones de niños, niñas o adolescentes. Este escrito habla de la participación y de que se le escuche y que se le permita ver a su hijo. Bueno, esto tampoco fue posible. Si bien se ordenó, no voy a contar todo el caso porque tenemos no tanto tiempo y hay muchas otras cosas que hablar, se intentó, hubo resoluciones, hubo mandatos, pero esto nunca se llegó a lograr esta revinculación real de María. ¿Qué nos dice la Corte? Para hacerlo, ¿no es cierto?, más resumido. Y bueno, la Corte, como dije, en agosto del 23, habla de los principios de la Convención y nos habla precisamente de no discriminación. ¿A ustedes les parece que una niña que no tiene recursos que una que los tiene son tratadas de igual manera? ¿Qué hay? ¿A ustedes les parece que el principio del interés superior de ese bebé, de esa mamá niña, el principio del derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo se respeta cuando no se tienen lo mínimo para desarrollarse? Yo soy investigadora del Consejo de Investigaciones de la Universidad de la Aconcagua en Mendoza y he hecho varias investigaciones. En algunas de ellas de niños y niñas, ¿no?, que infringen la ley aunque no sean punibles, o aquellos que ya lo son. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que no tenían cobertura social el 80%. Eso quiere decir que sí, pueden ir al hospital público, pero ¿alguna vez ustedes va a sacar un turno para una evaluación psicológica? O niñas muy pequeñas que necesitan saber por qué no están creciendo, van al inmunólogo, hace de 2 meses o 4 meses recién venía a sacar el turno. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que aunque digamos que no, aunque la legislación y los principios de la Convención dicen que no existe esta discriminación, no existe esta protección. Este interés superior del que habla la Corte es un mandato de prioridad. Esto lo hemos repetido 1000 veces, se aplica tanto al momento de la interpretación como cuando es necesario decidir situaciones de conflictos. Ustedes, operadores de todas las instituciones, los legisladores que me encantan y los felicito por estar aquí porque son los que sacan las leyes que nos ordenan. Pero también tenemos que tener un buen presupuesto para la infancia. Yo siempre digo, cuando hablo de estos temas, las responsabilidades de los distintos poderes, el Poder Legislativo nos dice cuánta plata vamos a gastar en las niñas y niños. El Poder Judicial garantiza, el Poder Ejecutivo administra, nos da los programas. Y todas las instituciones como la Defensoría de las Niñas y Niños y los Adolescentes también tienen que estar atentas a todo esto. Entonces, este interés superior se construye ¿con qué? Dice la misma Corte. Con la escucha. Si María hubiera sido escuchada, pero no solamente lo que me dice porque su mamá le dijo, porque la enfermera le dijo, por la que la médica le dijo, sino por lo que ella realmente sentía. ¿Qué sentía ella respecto a ese bebé? ¿Quién sabe lo que siente una mujer o una niña embarazada? ¿Qué ilusiones pone en ese bebé más allá que ha sido víctima de una violación?
Yo trabajando, como digo, con adolescentes, los chicos que infringían la ley me decían, por fin, o las chicas, voy a ser papá. Era el logro de su vida, tener a alguien que lo quisiera y que lo necesitara, porque en su vida nadie le demostró que lo quería y mucho menos que lo necesitaba. Entonces hay que pensar en qué piensa, y esa es un poco la perspectiva de infancia, ponernos en la cabeza, en el lugar de los sentimientos de este niño y de esta niña y tratar, como dice la Corte, ¿no es cierto?, en el caso concreto, ver cuál es la mejor solución. Este derecho a ser oído es una pregunta para cada una de nosotras. ¿Cómo se plasma en nuestra vida? ¿Cómo cumplimos con este derecho de las niñas y niños? No tengo mucho. Yo sé que hay muchísimos jueces súper responsables, ponemos una oficina para que nos escuchen, pero ¿cuántas veces cumplimos con este derecho? Que, por ejemplo, la ley mendocina dice, cuando tomamos una medida de protección, antes de la audiencia que prevé la ley provincial 105-106, la ley nacional 26061 ratificada por la mayoría de las provincias argentinas, artículo 40, hay una audiencia donde vamos a revisar por qué este niño o niña salió de su centro de vida. Antes de esa audiencia, por favor, señoras jueces y señores jueces, desde mi provincia, conozcan a ese bebé, ese niño o esa niña. Algunos dicen, no, pero no puede hablar. Ah, no. Vaya al hogar donde está ese niño nacido prematuro en un cochecito, donde ni siquiera tiene la posibilidad a veces de que lo estén mirando, y mucho menos un cariño. Entonces, este derecho que tienen a ser oídos no es solamente a ser escuchados como cualquiera de nosotros adultos con una palabra, sino el hecho de ser mirados, vistos y entendidos en su sufrimiento. Por eso gritamos esto, ¿vieron? Que nos escuchen, es nuestro derecho. Pero ¿cómo estamos cumpliendo con esto? También el artículo 12, que es muy bien comentado, como digo, en esta observación del comité y detallado, y vamos a pasar muy rápidamente para no demorarnos, ¿no es cierto?, sobre tantos instrumentos. Por eso digo siempre del discurso a las prácticas, porque discursos hay muchos. Podemos leer todas las convenciones, fíjense el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y también su protocolo habla de esto, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, ¿no es cierto?, en el artículo 18, la Convención Americana, que es tan importante que nos creó esta Corte Interamericana y esta Comisión Interamericana a la que llegamos cuando fracasan todas nuestras acciones ante la justicia local. También las reglas de Brasilia, que a mí realmente son unas reglas que han ratificado las Cortes de todo el país, la Corte Nacional también y las Supremas Cortes, y hablan de este derecho, de garantizar el derecho de acceso a la justicia y a ser oído en los procesos judiciales que lo afecten y que sus opiniones sean tomadas en cuenta según su edad, desarrollo, bueno, esto lo repito en todas, pero sobre todo hablan del lenguaje y de evitar formalismos innecesarios. O sea, estas reglas nos dicen que todas las niñas y niños tienen derecho a acceder a la justicia. ¿Cuántos niñas y niños sobre los que se toma una medida de protección, sobre los que se toma una medida de vida cuando hay divorcios, como estamos viendo, cuando se toma una medida de sacarlo de su centro de vida, son escuchados y pueden acceder a la justicia? Como digo, en esa audiencia prevista por la ley de todas las provincias que tienen sus códigos de procedimientos o sus leyes provinciales lo dice. También la opinión consultiva, que esta, bueno, es bastante, ya tiene 23 años prácticamente, pero es maravillosa, también le aconsejo a todos aquellos que quieran profundizar, que nos habla de todas las situaciones de niños y niñas, una opinión de consultiva de la Corte Interamericana. La Corte también, no solamente, ¿no es cierto?, se va a expresar a través de las sentencias, sino también de estas opiniones. Estas opiniones que, bueno, Argentina también habló sobre lo que es el cuidado, que es la última que ha pedido, y que también nos habla de esto, ¿no?, de la capacidad, y que no nos centremos, no seamos estructurados, todos los abogados lo somos, no, tiene que tener capacidad, sino que dice que desde muy temprana edad los niños y niñas pueden expresarse, ¿sí? Depende de cada niño, del incentivo que tenga, de los estímulos, pero realmente hay que ver en cada caso cómo podemos entender esa niña y ese niño, y vemos un dibujo. Los psicólogos lo hacen, ¿no? Dibújame esto, dibújame aquello, pero los abogados por eso nos tenemos que reunir interdisciplinarmente, institucionalmente, para poder aprender de lo que nos dicen otras ciencias sobre cómo interpretar distintas conductas de niños y niños a través de sus dibujos, a través de su... La doctora, como también ha sido magistrada, y a los magistrados cuando hacemos una audiencia, bueno, viene el niñito, a quién le tira las manos, cómo mira al otro, qué cara tiene, su angustia, y justamente los procedimientos judiciales, pero yo digo de todas las profesiones, ¿no? Cuando lo ve un médico, cuando lo ve un psicólogo, cuando vamos a su casa a ver qué pasó, lo tienen que ver. Entonces, como les decía, esta observación integral es muy
muy importante de poderla realmente conocer, porque habla de la garantía, habla del sistema judicial, como hemos dicho, y también del derecho a ser informado. Informamos a las niñas y niños en su lenguaje qué va a hacer ese juzgado donde esperando media hora, 1 hora o 2, que alguien lo atienda. Mira, vas a ver a la señora asesora. ¿Quién es la señora asesora? O quién es en otras provincias como el defensor de línea, mira, él se ocupa de esto, te podés contar esto, él no nos va a contar nada de lo que vos le digas. Él está atento o ella está atenta a lo que puedas decir. Y justamente esta garantía tiene que ver con esto, ¿no? Es la firmeza. Los estados deben garantizar. No es una opción, como decimos, es una obligación. Que los niños y niñas desde muy temprana edad tengan, ¿no es cierto?, esta posibilidad de poder expresarse. Y sobre todo también aquellos que tienen una capacidad diferente. Hace mucho que estamos hablando del síndrome de Asperger, ¿no es cierto?, de esta condición. Y tienen derecho a la educación, pero lo quiero llevar a la escuela y no me lo quieren recibir, porque no lo quieren entender, porque no saben sus silencios, por temor, por falta de cariño, por falta de compromiso, por falta de vocación o lo que sea. Son niñas y niños que necesitan que los aceptemos y que les demos todo para poder estar en igualdad de condiciones y lograr esto que es nuestra obligación, el desarrollo integral. La protección, la formación, los niños migrantes. ¿Cuántos niños han venido a Argentina? Y sobre todo, bueno, acá tenemos Bolivia, en nuestra provincia tenemos mucha gente de Perú, también de Bolivia, de Venezuela. En una oportunidad en uno de nuestros congresos vino una ministra de Corte de Venezuela que hizo un convenio con el ministro de Corte de Mendoza porque decía, ¿cuántos niños venezolanos tenemos acá? ¿Están con sus padres? ¿Con quién están? ¿Cómo llegaron? ¿Qué les pasa? ¿Quién se entera? Es difícil, pero creo que es algo sobre lo que tenemos que trabajar. Y la obligación tiene que ver con estos dos elementos, o sea, en todos los asuntos que lo afecten y también este tema de tener en cuenta sus opiniones. Pero, ojo, no todos van a poder hablar ni en el momento adecuado, cuando nosotras se lo preguntemos. Capaz que a la noche, con una cuidadora de la residencia donde se lo lleva, recién se animan a decir algo. Entonces hay que estar atentos y ver en qué momento y cómo se lo vamos a preguntar. Y ver el tema de la madurez, que es comprender. Pero esa comprensión también tiene que estar dentro de nosotros, ¿no es cierto?, de manera clara. Muchos dicen, ese de 13 mató 2, ¿cómo no va a entender? Si ya sabe lo que está haciendo, para lo malo no, para lo bueno sí. Tenemos que ver qué pasa con ese niño o niña, qué es lo que pudo entender, qué es lo que pudo valorar, por qué actuó de esa manera. Sobre todo lo vemos en estos casos cuando un niño no se comporta como debe. A veces decimos, bueno, bajemos la disponibilidad, total eso, yo siempre digo, tapar el sol con un dedo, pero dejamos a la gente conforme, pero no vamos a solucionar un tema. Con eso tenemos que prevenir y tenemos que entender y saber si realmente qué comprende. Y sobre todo, tanto en la pobreza como en todo lo que el Estado le da a las niñas y niños, tiene que estar presente el principio de no regresividad. Si les doy un beneficio como Estado, no puedo volver atrás si sea el otro gobierno el que se lo dio. Porque el principio general y para todos los argentinos y para todos los responsables del Estado que firmaron las convenciones, no regresividad significa eso. No volver para atrás, ni siquiera le da disponibilidad. Poner prevención y poner escucha. Bueno, puede ser directo o indirecto, no voy a irme apurando con esto. Y el tema de la edad, como digo, sobre todo las medidas que lo van a garantizar. ¿Cómo vamos a garantizar que esta escucha sea efectiva? Y bueno, a través, como bien dice la observación, de la preparación del niño, ver la audiencia que tiene un espacio adecuado, evaluar la capacidad con personas que sepan. Por favor, capacítense en abuso, en abandono, en violencia infantil. No cualquier psicólogo o psicóloga lo puede ver, no cualquier trabajador social va a ver lo que tienen que ver en estos casos. Hay que capacitarse, estar atentos a las especificaciones de cada situación. Igual que la información, ¿no es cierto?, otorgada al niño o a la niña, y que puedan realmente quejarse, ¿sí? ¿Ustedes han visto que algún niño vaya a hacer un recurso? Y si no tiene abogado, ¿quién se lo va a hacer? Si no hay abogados. Artículo 27, garantías procesales. ¿Cuántos niños tienen derecho a la voz? ¿Por qué me pasa esto? Tienen la suerte, a veces dirás, asesor en algunos casos, de personas menores de edad, pero muchas veces hay que escucharle y manténgase presente, vuelva. No entiende nada que tenga presente y vuelva, ¿qué quiere decir? Pero necesita que esa persona haga algo por lo que le pide, y sobre todo, ¿saben lo que le piden los chicos y chicas que han sido vulnerados? Familia. Quiero un papá y una mamá. ¿Cuántos de nosotras y nosotros tienen realmente ese problema de necesito un papá y una mamá? Porque hemos tenido padres maravillosos. No nos ha hecho falta pedirlo porque están ahí.
pero ellos piden lo mismo. Un papá, una mamá, se cuelgan, me dicen algunos jueces, de su campera cuando van a los hogares y quieren esta respuesta. Ah, no, pero tu papá le hemos mandado el oficio, el edicto, nunca se enteró y estamos buscando a la abuela que vive en la, no sé, a lo mejor en Pumamarca o que vive, no sé, y no llega. Y no, que ese tío que nos escribió de Perú. Entonces me dio un caso de nieta mendocina con sus padres que no las podían tener y las mandaron a Perú con una tía abuela, porque era biológico. Oye, la sacaron de su lugar. ¿Y quién controla qué pasó? Entonces es muy importante esto, tener en cuenta qué pasa. Lo que decidimos no es algo formal, es algo sustancial. Y esto lo vemos en distintas situaciones como el divorcio, ¿no es cierto? ¿Quién pregunta a los niños y niñas, a ver, no, hacemos el acta de parentalidad y se le damos al juez, estamos de acuerdo todos, y las niñas y niños no saben que tiene que estar 3 días con el papá y 4 con la mamá, y la otra semana al revés, y a la escuela que hora llego, y mis compañeritos viven en el barrio o no. Y bueno, a ver, ¿cuándo vamos a escuchar a las niñas y los niños en estos temas? El tema del acogimiento familiar, la guarda, los separan a los hermanos. No, miren, tienen que ir todos juntos en adopción, pero resulta que están creándose en hogares separados, porque hay hogares para 2 años, otro para 5, otro para 8. Y el tema de los procedimientos judiciales, caso por caso, como dicen, caso por caso tengo que evaluar y ver. El tema de la adopción, la violencia obstétrica que sufren algunas adolescentes como sufrió María. Sí, quiero dar su hijo una adopción o no, y bueno, ¿y por qué lo vas a dejar? Y dale la teta, y dale, y ponele. No, ¿cómo lo vas a dejar? ¿Qué sabe lo que sufrió esa niña? ¿Qué está sintiendo, qué está viviendo? ¿Por qué no empezamos a esto, no? Perspectiva de infancia, ponernos en el lugar de las niñas y los niños, acordarnos cuando nosotras éramos pequeñas. Y el tema de expresar la opinión lo dice muy bien y muy acertadamente. Código Civil, 10 años, si no, es nulo el proceso. Pero también es importante darse cuenta que a veces los niños no tienen. Bueno, esto es un caso que yo les traje varias jurisprudencias, se las voy a dejar para no demorarnos tanto, donde precisamente se revoca una sentencia de primera instancia porque no se escuchó a las niñas que dijeron: no quiero vivir con mi mamá, no quiero estar, sufrí mucho con ella. Ah, no, pero la ley dice que tenés que tener la vinculación con el padre y la madre, ¿verdad? No, pero hay casos determinados en que no quieren y hay que escuchar por qué. Hay que entender por qué. No porque la ley dice que yo lo comparto, deben tener adecuada comunicación con padre y madre. Para eso es el primer Congreso Mundial de Coparentalidad hace unos años atrás, donde hablamos del tema de las falsas denuncias, de la violencia de género que a veces se denuncia precisamente para excluir al señor de la casa. Pero no todos los casos son iguales, como decimos, dice los criminólogos más, estudiosos, que muy pocos casos de mentira. Pero sí es cierto esto, escuchar. La Corte dice que la expresión de voluntad de los niños y niñas reiterada en las audiencias celebradas ante la Corte, en la que ratificaron la postura que vienen manteniendo a lo largo del proceso, es relevante a los efectos de determinar el interés superior. Si escuchamos, dice la Corte, no siempre vamos a hacer lo que el niño diga, pero tenemos que escuchar. El tema de los niños también, ¿no es cierto?, en la parte penal, como dije recién, resumidamente, hay una etapa prejudicial. Muchos chicos quieren decir: ah, no, el abogado defensor que está durmiendo en su casa, agarre, no, deje lo que se abstenga. Y el niño quiere hablar, porque a lo mejor si lo escuchamos en ese primer momento de tensión, nos va a contar dónde estaba y que no estaba robando, o porque estaba en la casa de su novia, o lo que sea. Ah, no, abstenete. Llega a la audiencia primera, yo he sido juez en la penal adolescente, no, abstenete, no. Tenemos que dejarlo hablar, pero no, como algunos practican en el juicio abreviado, obligarle a hablar. Los juicios abreviados de adultos consideran que el adolescente, que la persona imputada, si llegamos a un juicio abreviado, tiene que acordar el fiscal y el defensor una calificación legal, que siempre es menos de lo que hizo, por eso a veces acordan, y una pena. En adolescentes eso no va. No va porque la misma Convención Internacional de los Derechos de Niñas y Niños dice que no tiene que ser obligado a declarar contra sí mismo. Y si hacemos un juicio donde le decimos: si vos decís que hiciste esto, aunque no lo hiciste tal cual dice ahí, vas a tener una sanción menor, o el juicio va a durar menos, o yo no voy a tener tanto trabajo como defensor, pero ya tengo 8.000 causas, no te puedo seguir. Vale, arreglemos. No va. El juicio obligado para adolescentes en ese sentido no va. Va como se aplica en Mendoza, donde cuando la prueba puede sostener una sentencia y no necesitamos investigar más, lo resuelve el juez de primera instancia. Pero sin obligar al niño o niña a decir algo que no quiere decir. Pero por supuesto, hablando de la justicia restaurativa, cosa que no es el tema de esta tarde, la doctora ha escrito un libro maravilloso que seguramente van a conocer, se le tiene que dar la oportunidad, quizá de arrepentirse de hablar, pero porque quiere hacerlo como educativo, no porque te voy a dar algo por decir algo que quizá no estás convencido. Entonces, muy importante el tema también de resguardar la intimidad, y que cuando se aplican medidas no sean esta y esta, sino conversar. ¿Qué te gustaría? Mira,
tenés que ir a la escuela. Y a lo mejor el chico, porque no tuvo la nutrición suficiente, no tiene la capacidad a lo mejor de seguir y de terminar una escuela secundaria, pero sí a lo mejor puede aprender un oficio, ver qué le gusta, qué puede hacer para reintegrarse a la sociedad, o para integrarse, como yo digo, porque capaz que nunca estuvo integrado. Entonces, bueno, la misma corte a un chico inimputable que le habían imputado sin razón y encima lo querían hacer de carrera indagatoria, y el niño víctima, ¿sí? No sé cuánto llevo, me avisan. Así no me demoro tanto, pero es muy importante el niño y la niña víctima o testigo de delito, por favor. ¿Cuántas niñas y niños han sido abusados y llevan años para investigar y tienen 5 cámaras, que es el porque nunca no estuvo el defensor y porque en la misma cámara primera descubrió que no solamente le abusó el padre, sino el tío del padre? Y entonces, no, hay que hacer otra porque no estaba el abogado del tío del padre. Entonces se quedó. No piensan en esa niña que se animó a decir lo que está sufriendo. Entonces es muy importante repensar el tema de las niñas víctimas y que los procesos sean rápidos. La abusaron cuando tenía 7, claro, al otro día apareció un chiquito que tenía 15 y dijo que no fue. Pero ¿quién me va a decir si fue? No fue hace 10 años que me pasó y nadie me creyó. Entonces ahora ya no me importa decir la verdad, porque tampoco me van a creer ni me van a solucionar todos estos años de sufrimiento. Entonces, por favor, los ministerios públicos que se pongan la camiseta de los chicos y no de pobre señor, si lo mandan a penitenciaría lo van a abusar. ¿Y quién piensa en esa niña o ese niño que sufrió toda su infancia? Entonces, fundamental el tema de la protección, de tanto de las niñas y niños víctimas, como de las que fueron testigos de un delito, y sobre todo cuando son testigos de situaciones familiares. Los tiempos en el proceso es fundamental, la capacitación de quienes nos van a evaluar. Hay muchos, como digo, que dicen, se contradijo, dijo otra cosa. No, eso no le puede haber pasado. El ser humano, yo digo, es perverso. ¿Quién tiene la verdad en su vida para decir esto no le pudo pasar a esta niña? Está inventando, veo un video pornográfico, aparte quién se lo dio el video. Ah, no, esta niña tiene un lenguaje sobresexualizado, o sea que lo que le pasó es porque la abusaron y le enseñaron eso, señor. No porque tiene ese lenguaje sexualizado no le voy a creer. O sea, no hay perspectiva, no hay capacitación, lo digo acá, no estoy acusando a nadie de Jujuy, lo digo desde mi experiencia profesional con las niñas y niños. Y volvemos a lo mismo, a la perspectiva de la infancia y el tema ¿no? Poder investigar los delitos y que realmente no se los vuelva a revictimizar. Respecto también, ¿no es cierto?, de los niñas y niñas testigos. Sobre este derecho, la Corte reitera que las víctimas deben contar con amplias posibilidades de ser oídas y actuar en los procesos respectivos de manera que puedan formular sus pretensiones y presentar elementos probatorios. ¿Quién se ocupa? El caso Tala Rifo también habló de las niñas, dice que pueden expresar sus opiniones. A veces los adultos, si bien sabemos, porque tenemos la obligación como responsables parentales de orientar su vida, tenemos que escucharles. A lo mejor la mamá estaba con una pareja mujer, pero a lo mejor las niñas se sentían cómodas y era lo que estaban acostumbradas. ¿Y por qué la voy a sacar por una cuestión de discriminación de género? Porque a lo mejor yo estoy en contra de ese tipo de uniones, pero hay que escuchar. Quienes van a vivir van a ser las niñas, a quienes hay que escuchar, a las que van a ser las depositarias de nuestras resoluciones. Entonces, la observancia no es discrecional, sino que tenemos que contribuir precisamente a que los estados garanticen en los procesos. Y entonces hay que ver la participación libre, participación informada, adaptarnos a la edad y a las capacidades, que los niños y niñas se sientan seguros cuando nos van a hablar, no que su mamá está esperando atrás de la puerta de la asesoría a ver qué nos dijo. Y encima vino el papá también para controlar a ver qué estoy diciendo. Entonces debemos cumplir con esto, que tengan no solamente este escucha, sino quien nos represente a las niñas y a los niños. Y al principio, yo también, la gente de los equipos técnicos de los órganos administrativos, no, si nosotros estamos muy bien, ¿para qué queremos un abogado? Yo no sé vos para qué lo querés, pero el chico y la niña sí lo necesitan, por lo menos para controlar lo bien que estás trabajando. Entonces es muy importante que pongamos recursos para que tengan esta representación. ¿Por qué los grandes que cometen el homicidio tienen el derecho y el deber del Estado de proveerle a su abogado y no la niña que fue abusada o que la mataron, a lo mejor a su mamá, y no saben con quién va a ir? Entonces, esto es algo que todavía tenemos falencia, en nuestra provincia todavía no está, y en muchas provincias no garantizan este derecho, que precisamente tiene que ver con ser oído y con ser asistido por un letrado preferentemente especializado, ¿sí? Que también está en una parte de una de las sentencias de la Corte. Y la ley de Jujuy también lo dice. ¿Y qué dice la ley de Jujuy también? Que la omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponde a los órganos gubernamentales habilita a todo ciudadano y a organizaciones de la sociedad civil
a interponer las acciones administrativas, judiciales, incluidas acciones de amparo colectivas, a fin de restaurar el ejercicio y gozo de los derechos reconocidos. A ver, esa es una función también de la Defensoría, es una función que también le pone el 47 a la Defensora General, ojalá, ¿no?, que lo pueda hacer, de realmente resucitar estos derechos en la vida diaria de niñas y niños. Por eso es muy importante en el ámbito familiar tener estas herramientas, ¿no es cierto?, de que la niña y el niño pueda tener, incluso a través de las plataformas digitales, poder denunciar. El artículo 31 de la 26061 nos habla de que cualquier funcionario tiene que recibir las denuncias de niñas y niños. Yo eso se lo enseño a mis alumnos que son miembros de la Fuerza de Seguridad. Escuchá, ahora también las fiscalías, por supuesto, pero cuando te enteres tenés que permitir. Ya terminé. 8 me quedan, un montón. No, debía ser antes. Entonces, los desafíos son estos: no discriminar, incluir, formarnos. Estas barreras culturales o barreras porque son niños de otra etnia o porque tienen un problema de salud o porque tienen una discapacidad o capacidad restringida o porque realmente, bueno, a lo mejor tienen están sanos pero han sido tan vulnerados que no pueden hablar. Yo he tenido casos como magistrada en el juego de niñez donde decía, no, esta niña está... No, por favor, no puede ser adopción. Mira, tiene una discapacidad. No, la niña tiene que tener derecho. Es más, escuché a una directora del equipo técnico, ¿no?, del registro, que decía, no, ¿cómo este niño de 4 años que ha sufrido vulnerado por su mamá tanto tiempo en la penitenciaría? Le voy a arruinar la vida a esa pareja. Escucha, ¿en quién tienes que pensar? ¿Por qué no capacitar a la pareja y pensar en este niño a ver cómo lo incluyo y no lo voy a incluir porque pobre pareja? Así pensamos, con esta mirada de adultos y de proteger a la gente adulta y no a las niñas y niños que nosotros y nosotras hemos tenido quizá parte de culpa de que crezcan vulnerados, violentados o en instituciones como la penitenciaría donde se permite que los niños hasta los 5 años estén con su mamá. Entonces es muy importante la capacitación, la inclusión de espacios de decisión, garantizar que los vamos a escuchar y esto, sensibilizar. Oye, los niños y niñas merecen mucho más que nosotros las personas adultas que ya hemos vivido estos reconocimientos. Esta evaluación continua de quién va a estar a cargo. No es como yo le digo a mis colegas, solo aprenderte la convención de memoria y ya con eso sos especialista. No, mijita. La interdisciplina, la especialidad, es muy importante conocer parte de las ciencias y si no capacitarte, sino pedir ayuda. Entonces es muy importante para el desarrollo emocional que nos escuchemos, para el crecimiento cognitivo, para este sentido de pertenencia y de soy una persona, me reconocen, me escuchan. No me tienen con la tablet de la pieza, es adolescente y no me dejen entrar a la habitación. Claro, yo estoy cómodo, no entro. Total, así no me entero. Y esto que decía recién de la perspectiva del género, ¿no? Valorizar, ver qué le pasa a las niñas. ¿Son las que tiran el peso, las que toman la pastilla del segundo del día después o no? Son las que muchas veces, porque en estadísticas que tengo, más de un 60% de chicos no se cuidan con preservativos, empiezan las relaciones sexuales a los 11, a los 12 y no hay una campaña, no hay una seguridad, no hay tampoco educación sexual integral para muchos de ellos. No saben qué les pasó ni qué les pasa. Entonces es muy importante la prevención de esto, las desigualdades y el empoderamiento. Sos importante, sos una mujer y muy orgullosa que estamos de serlo. Y entonces tenemos que generar también para los adolescentes estos espacios. Fíjense, ahí estoy yo con chicos, hicimos varios encuentros en escuelas de Mendoza y en el último congreso que hicimos en UBA en el año 23, ellos nos enseñaron, nos dieron cátedra. Terminamos el congreso y vinieron a hablar de lo que habían experimentado, de lo que habían vivido en un foro donde se había juntado mucha gente adulta y discutían. Yo decía, ¿por qué discuten? O sea, realmente hay que escucharles, hay que darles la importancia, acordarnos de que ellos pueden, incluso cualquiera sea la edad, y más ahora, yo tengo 9 nietas, 11 la mayor, y realmente piensan, reflexionan, uno de 8 nos sorprende con esto de las preguntas, hay que escucharles, darles el valor. Por eso es muy importante esto, ¿no? El rol de las instituciones, la creación de ambientes, la capacitación, vuelvo a reiterar, y eso para mí es fundamental, y ver que este obstáculo del adultocentrismo, que muchos dicen que no, es una barrera. Pensemos cada una de nosotras cuando tenemos que resolver un caso en quién estamos pensando, ¿en ese padre que tiene derecho a ver ese hijo? ¿O en esa hija o hijo que tiene derecho a ver ese padre o esa madre? El derecho es de ellas, de ellos, no es de los adultos. Los adultos somos los que les generamos el conflicto. Es más, hace poco en una charla que dice una médica, es que los chicos nos traen los conflictos. Le digo, no, escuchadme, el problema se lo llevamos nosotros a ellas, no ellos a nosotros. Nosotros nos pusimos en ese lugar
en una separación, en un divorcio o hasta en un abuso. Entonces es muy importante esto, poner recursos, ¿no? Y sobre todo pensar que ellas y ellos tienen la posibilidad de estar de manera diferente. Incluirlos con políticas públicas, mejorar la educación, como digo, toda esta sensibilidad. Y para concluir es esto, ¿no? El derecho a ser escuchado es fundamental. ¿Cuántas veces lo escuchamos? ¿Cuántas conferencias del derecho a ser escuchado hemos oído? Yo unas 200. Pero ¿cómo aplicamos? No repitamos mucho, que yo lo hice hoy, repetir la ley, sino ver de qué manera concreta la estoy aplicando. Escuchar promueve la protección y el respeto. Y la sociedad se hace más inclusiva si implementa este derecho y si contribuye realmente a que esta sociedad sea más justa. ¿Cómo va a ser más justa Jujuy? Cuando tengamos a los niños y niñas como protagonistas y no sufran pobreza, vulneración, abuso, abandono. Los estamos abandonando si no los escuchamos. No hay niños difíciles, lo difícil es ser niño, ¿no? En un mundo de gente cansada, ocupada, sin paciencia y con prisa. ¿Quién se identifica con esto? Yo. Estamos apurados, yendo, viniendo, y bueno, le ponemos el televisor, lamentablemente y bueno, yo tengo que terminar esta conferencia. Ponete en la tarde, ¿qué película querés ver? No me siento a leer un cuento. A saber qué le pasa, cómo le fue en la escuela, qué pasó con tu amiga, porque solo te juntás con los varones porque las chicas me dicen cosas que no me gustan. ¿Cuántas veces escuchamos? Por eso entre todos y todas, ¿no es cierto?, las personas, los rehenes del sistema, las niñas y niños, son los que peor la pasan. La sociedad los exprime, los vigila, los castiga, a veces los mata, pero casi nunca les escucha. Y de la comprensión ni hablemos. Muchas gracias. Muy conmovida, muy emocionada de estar aquí en Jujuy, ver las cosas que he visto, ayer la naturaleza, hoy el arte en estos maravillosos museos que tienen y que están haciendo. Francamente, bueno, me han dado mucha felicidad. Muchísimas gracias por esta invitación, gracias a todas las autoridades que han organizado este encuentro y muchas gracias por esta respuesta tan maravillosa que tenemos aquí esta tarde. Gracias, gracias, gracias. Bueno, el tema del que vamos a hablar esta tarde es este de la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué este tema? Aparte de ser un tema que se va a tratar en el Congreso en Uruguay, estamos celebrando, o por lo menos nosotros, los que trabajamos con centenares de jóvenes y no tan jóvenes en la elaboración del Código Civil y Comercial, estamos celebrando 10 años de vigencia del Código Civil y Comercial. Y esta figura de la autonomía progresiva de los niños fue bastante observada al comienzo. Muchos autores consideraban que había que limitarla nada más que a actos personalísimos, que era un peligro para la seguridad jurídica. Olvidaban que en realidad la autonomía progresiva está en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y que el legislador argentino no podía olvidarse. Y esto de lo que nos ha hablado Marilyn recién, este derecho a la escucha, es una expresión de la autonomía progresiva, porque todo niño tiene derecho a ser escuchado y ahí no voy a mirar qué edad tiene, porque esta escucha puede manifestarse de muchísimas maneras, pero ¿qué dice la Convención? Que tiene derecho a ser escuchado y que a su opinión sea tenida en cuenta. ¿Y cómo vamos a tener en cuenta esa opinión? Obviamente no puede ser la misma la opinión que puede tener un niño de 2 o 3 años que no se quiere tomar un remedio
que la de un adolescente de 13, 14 años que no quiere tomarse ese remedio. Entonces, ese tener en cuenta, ahí es donde entra esto de la autonomía progresiva, que significa que la edad es una pauta, la pauta etaria que es fija, pero al lado de esa pauta etaria tengo otra pauta que es muy flexible, que es la madurez. Y todos sabemos que la madurez puede no ser la misma en dos niños que tienen la misma edad, pero que han tenido que afrontar diferentes situaciones en la vida. Un niño de la calle, lamentablemente, quizás esté en condiciones de resolver un problema que tiene de una mejor manera que un niño que hemos protegido en exceso en su casa. ¿Y por qué? Porque en la calle ha tenido que correr riesgos y desde esos riesgos aprende a saber ir para adelante. Entonces, autonomía progresiva. Y parece mentira que tenemos que seguir hablando de este tema porque esto de la audiencia y no escucharlo es negar esa autonomía progresiva. Y para no hablar mal de nosotros aquí, y por esto de que más de muchos es consuelo, no voy a decir de quién, miremos lo que pasa, por ejemplo, en España. En España nos llegó esta noticia en febrero de este año. ¿Qué es lo que había pasado acá? Un juicio que llega al Supremo de España. Escúchenme, al Supremo. Un caso frecuente, común acá en la Argentina. La comunicación de padres con hijos. Este padre que pide el derecho a la comunicación y que empezamos a discutir. Entonces, el padre pide, fíjense, año 2021. Y la noticia, acuérdense, salió en febrero de este año. 2021. Bueno, ahí el juez le dice sí, puede verlo, comunicarse con él, etcétera, etcétera. Apela, seguramente la mamá, va a la audiencia provincial de Sevilla, ya me llevo 2 años, voy en el 2023 que estoy discutiendo si tengo o no derecho a comunicarme con mi hijo. Piensen lo que es esto. Que ahí, a saber por qué no nos interesa, desestima la petición. Entonces el padre recurre al Supremo y el Supremo acoge el recurso de casación. ¿Pero por qué? ¿Porque el padre tiene derecho o no tiene derecho? No, porque nunca se lo escuchó al chico. 4 años después llegó al Supremo y nos hemos olvidado de algo tan elemental. ¿Y qué es lo que le dijo el Supremo de España? Escuche y después dicte una nueva sentencia. ¿Qué respuesta judicial es esta? ¿Y todo por qué? Porque no hemos atendido a la autonomía progresiva del niño. Es decir, a saber por qué quiere o por qué no quiere. Eso no quiere decir que el juez va a hacer lugar a lo que el chico quiere o no quiere. Pero si la solución que da el juez no coincide con la del niño, ese juez tiene que llamar a este niño que ya tiene autonomía progresiva, es decir, que tiene desarrollo y madurez suficiente para entender, para decirle: ¿te acordás cuando viniste acá al tribunal y me contaste por qué no querías ver a tu mamá? Bueno, mira, yo te voy a explicar. Yo digo que sí, que la tenés que ver, pero te voy a decir por qué. Y acá entonces el juez tiene, porque si no, no cumple con la función jurisdiccional. Y si no, la sentencia es nula, escúchenme bien, porque le falta motivación. Tiene que explicarle a ese chico por qué no respondió a lo que el chico quiere y por qué su interés superior no estaba en esto que el chico manifestó acá, sino en otras pautas que pueden significar que este niño tiene que comunicarse con la mamá, tiene que comunicarse con el papá, porque no es bueno que no se comunique, porque a lo mejor es la abuela la que le está diciendo cosas a este niño en contra del papá o lo que fuese. Pero traigo a colación esto. Fíjense ustedes, 4 años en los que hemos estado discutiendo y al chico no se lo ha escuchado.
Y si no se lo escuchó es porque no le hemos respetado su autonomía. Es decir, esta posibilidad que el niño tiene progresivamente, de acuerdo con su edad y grado de madurez, a proyectar su propia vida, sus propios deseos, a tener su propio proyecto de vida. El arte siempre se adelanta al derecho. Y en Argentina nadie puede dudar de la autonomía progresiva de los niños. Ese porque nunca abrió ni siquiera una revista. Porque nosotros acá en Argentina tenemos a esta señorita, la Mafalda, que desde el año 1964 se daba cuenta de los problemas del mundo y siguió enseñando. Dice ella, Alfa, ¿o te molesta la crítica constructiva? En Estados Unidos, ahora que se está difundiendo también la Mafalda, se la define a Mafalda como una niña de 6 años que ama la democracia y detesta la sopa. Como ustedes ven, el arte se nos adelanta. Y esto que está en la cotidianeidad y en la expresión, el derecho no lo puede negar. La realidad es esta. Los artistas recogen la realidad. Hoy tenemos niños que se ocupan hasta de los problemas ambientales. Niños que han llegado al Comité Internacional de los Derechos del Niño, etcétera, planteando los problemas del cambio climático. ¿Quién puede dudar de que hay una autonomía progresiva? Que no importa si todavía no llegué a los 18 años. Esto, escúchenme, Vélez ya lo sabía. Vélez dijo, a los 10 años ya puede adquirir la posesión. ¿Cuál era la diferencia entre estos grados que creó Vélez y esto que recogemos nosotros de la Convención Internacional? Que en Vélez siempre la pauta era solo etaria. En cambio, en el Código Civil y Comercial, a esta pauta etaria objetiva se agrega una flexible, que es la edad y el grado de madurez. Esto no significa que el Código Civil y Comercial abandonó toda pauta etaria. No. Algunos artículos responden a esas pautas etarias fijas. Por ejemplo, en el artículo 26, nosotros tenemos esta edad de 13 años. Este adolescente que entró al Código Civil y Comercial. Alguien dijo, ¿qué es esto de los adolescentes? Estas son categorías de la sociología, no categorías jurídicas. Por favor, el Comité Internacional de los Derechos del Niño nos alerta que está bien que nos ocupemos de los niños, pero que hay que ocuparse mucho de los adolescentes, porque es en la adolescencia donde la persona pasa a una etapa que le va a cambiar totalmente la vida. Y nosotros, desde lo jurídico, los hemos tenido medios abandonados a los adolescentes. Ahora no, ahora tenemos una categoría expresa de los 13 años de estos adolescentes, a los que el Código les da muchísimos derechos ya por haber llegado a esa edad fija. Pero, insisto, la autonomía progresiva, acuérdense de esto, no solamente atiende al dato objetivo etario fijo, sino que va también a la edad y grado de madurez. Bien, entonces, dicho esto, veamos un aspecto de la problemática de la autonomía progresiva, que es la relación que tiene la autonomía progresiva con lo que llamamos responsabilidad parental. Sabemos que ya no tenemos que hablar ni de patria potestad ni de autoridad parental, sino que hay que cambiarle el nombre. Y el cambio de nombre no es menor, el idioma no es neutral. Detrás de las palabras hay conceptos. Y nosotros, igual que esto no es un tema del legislador argentino, sino de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y su interpretación, etcétera, etcétera, atiende más a la responsabilidad de los padres que a aquella vieja autoridad de la patria potestad. Además, patria potestad, ¿quién entiende qué quiere decir eso? Patria.
Nadie piensa en el latín del pater. Hipotestas. Una cosa que el hombre de la calle no entiende. Bien, entonces, viene esto de la responsabilidad parental y vuelvo a la Mafalda. Discúlpenme, pero yo soy fan de Mafalda. Nos enseña muchas cosas. Entonces, dice, este señor dice, buen día, nena, está el jefe de familia. Y ella le dice, en esta familia no hay jefe, somos una cooperativa. Bueno, muy bien. Entonces, dejemos a Mafalda, que por supuesto es mucho más divertida que yo, y vayamos a lo que dice el Código Civil y Comercial respecto a este tema del que hoy estamos hablando y conversando. Este artículo 639 dice principios generales. ¿Por qué empieza así? El Código Civil y Comercial es un código de más principios que reglas. Intenta en todas las figuras jurídicas señalar principios generales. Y de esos principios vamos a sacar las reglas que nos sirven para resolver los casos, dice el artículo 1 del Código Civil y Comercial, los casos que se nos plantean. Y por supuesto acá necesitamos buenos jueces, porque tenemos principios generales. Y esos principios no es que sea un cheque en blanco que le dio el legislador al juez, no es un cheque en blanco. Son principios que requieren un plus de motivación. Cuando el juez está decidiendo una cuestión, tiene que decir por qué aplicó estos principios. ¿Cuáles son estos principios en materia de responsabilidad parental que interesan a la autonomía del hijo? Dice este 639. La responsabilidad parental se rige por los siguientes principios. Primero, el interés superior del niño. Segundo, la autonomía progresiva del hijo. ¿Y cómo se mide esa autonomía progresiva? Conforme a sus características psicofísicas, aptitudes, desarrollos. Y miren lo que viene a decir, esto no es un invento del código, esto está en el código alemán, en el código holandés. Dice, a mayor autonomía, o sea, mayor posibilidad del niño de hacer sus propios proyectos de vida, a mayor autonomía disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de esos derechos. Ese chiquito que durante 4 años los padres estaban discutiendo si lo comunicaban o no lo comunicaban, ese chico, si tenía 1 año, a lo mejor no citarlo no hubiese causado la nulidad declarada por el Supremo de España al comienzo. Pero si tenía 13, 14 años, ¿cómo no lo voy a escuchar? Tengo que atender no solamente para esa autonomía, voy a atender a las características psicofísicas, las aptitudes, el mayor o menor desarrollo que tenga ese niño. Y en tercer lugar, esto de lo que habló Marilyn, el derecho del niño a ser oído. Y como decíamos recién, son 2 derechos, a ser oído y a que la opinión sea tenida en cuenta según la edad y grado de madurez. ¿Son 3 principios que no tienen nada que ver uno con el otro? No, son 3 principios que se vinculan uno con el otro. Porque este Código Civil y Comercial también me obliga en el artículo 2 a hacer siempre interpretación sistémica. Y normalmente, ¿qué diferencia hay entre los principios y las reglas? Generalmente, cuando yo tengo 2 reglas que se oponen, no me queda más remedio que dejar una regla y aplicar la otra. Pero cuando tengo principios y esos principios se oponen, el juez tiene que utilizar lo que se llama juicio de ponderación. Principio de la proporcionalidad, pesarlos y tratar de mantenerlos en lo posible a los 2, porque son principios. A veces no me va a quedar más remedio que separar a uno, pero eso es lo que tienen los principios. Los principios pueden entrar en conflicto, de hecho entran, y nosotros vamos a ver
en los que pueden entrar en esos principios en contradicción, pero los tengo que pesar para tratar de mantenerlos a todos. Por eso me puedo encontrar con conflictos constitucionales a los que le voy a aplicar este principio de proporcionalidad, y el punto de partida para entender esto es que no hay derechos absolutos. ¡Ay, qué difícil que es entender esto! Hay gente que no lo entiende. Es su derecho. Y no le hables que se puede enfrentar con el derecho del otro. A ver, el derecho a la libre expresión. El conflicto más clásico que hemos tenido desde siempre, constitucional. Derecho a la libre expresión. Pero por el otro lado, derecho a la intimidad, derecho al honor. Vos tenés derecho a decir que este juez es un sinvergüenza, etcétera, etcétera. Por el otro lado está el juez que tiene derecho a su honor. Esta tiene derecho a decir que la China Suárez se fue con el otro, no sé cuánto. Y eso es el derecho a la intimidad. Y la China Suárez a veces no le importa mucho su derecho a la intimidad, pero sí a los hijos que pueden llegar a tener y el impacto que eso puede tener. Entonces, los derechos, no hay ningún derecho absoluto, ninguno. Este es el punto de partida. Pueden entrar en conflicto, aún derechos constitucionalmente amparados. Y en los hechos, en la niñez y en la familia, nos vamos a encontrar muchísimas veces con que los derechos son constitucionales, pero siempre recordemos que ninguno es absoluto, que pueden entrar en conflicto y que tenemos que aplicar este principio de proporcionalidad. Siempre vamos a encontrar esto. ¿Ah? Y lo que tenemos que tratar es de mantenerlos en equilibrio. Entonces, la autonomía progresiva se funda en el principio que estaba más arriba, en el inciso que estaba más arriba de la norma que vimos, que es el del interés superior del niño. O sea, ¿por qué reconocemos la autonomía progresiva? Y la reconocemos vinculada a ese interés superior del niño, que se le reconozca esa autonomía progresiva. Pero esto hay que medirlo caso por caso. Vuelvo al artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación. El caso por caso. Abstracciones, no. Abstracciones, no. Pero es que mire, la ley es general, igual para todos. Sí. La ley es igual para todos, es general. Lo general. Entonces, ¿qué pasa? El juez no se encuentra con la ley general. El juez se encuentra con el caso. Entonces, las leyes se aplican en los casos y los casos se aplican conforme las leyes. Pero vamos juntos. No hay ley sin caso ni caso sin ley. Entonces, hay que hacerlo congeniar uno con el otro. Por eso lo medimos caso por caso. Es lo que siempre nos ha dicho la Corte. Miremos esta sentencia. El interés superior del niño no puede ser aprendido ni entenderse satisfecho sino en la medida de las circunstancias comprobadas de cada asunto. En consecuencia, su configuración exigirá examinar en concreto, por un lado, las particularidades del caso para privilegiar frente a las alternativas posibles de solución aquella que contemple el mejor modo la situación real. Y por el otro, cómo se ven o se verán afectados los derechos por la decisión cuestionada y por la que se corresponde adoptar. Tuve esta solución. ¿Y los otros derechos? ¿Qué le pasó? ¿Cómo quedaron? Bien, entonces dice la Corte, mire, la edad no mide el desarrollo, la edad mide este desarrollo físico y psíquico, pero es solo un punto de aproximación. Consecuentemente es necesario complementarlo con la valoración para el ejercicio de cada caso. Entonces veamos ahora un caso que viene del Tribunal Constitucional de Colombia, tribunal al que yo considero un tribunal que va a la cabeza en materia de las libertades para nosotros los latinoamericanos. Esta es una sentencia reciente, como ustedes ven, de mayo de este año. ¿Qué había pasado acá?
En septiembre del año 2023, lamentablemente pasa mucho el tiempo, se radica ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar una petición relacionada con una persona menor de edad. Ellos siguen hablando de indígenas, nosotros decimos pueblos originarios, he mantenido yo la palabra que se utiliza en la sentencia, quien fue identificada en el recorrido como ella dice una menor, nosotros decimos personas menores de edad, de 14 años gestante, perteneciente a la etnia esta Curripaco, que yo desconocía totalmente hasta que leí la sentencia y supe que también en Colombia existía una etnia de este tipo. Bien, entonces detectan una niña, como pueden haber muchos casos también aquí, ¿sí?, que tiene 14 años y está cursando un embarazo. Entonces va muy bien, va al Ministerio de Bienestar Social, a la casa, manda a una asistente social muy preparada, muy capacitada, no te preocupes, Marilyn, que es muy preocupada, muy capacitada está esta muchacha, y entonces hacen esa visita domiciliaria, la entrevista, este trabajador social, y ¿qué es lo que informa? Informa que la niña se encuentra en etapa de gestación con 3 meses de embarazo. ¿Y qué es lo que cuenta? Ella cuenta que el progenitor de ese bebé por nacer pertenece a la comunidad. No lo identifica, pero dice pertenece a la comunidad. Tiene 17 años. Pero dice el trabajador social que ha ido a visitarla, tiene una relación distante y la niña no dice que haya sido abusada sexualmente. Refiere una relación casual con el presunto agresor. ¿Qué hacen los progenitores de esta adolescente? Los progenitores de la afectada refieren que no desean que el adolescente de 17 años se haga cargo de este asunto, no quieren saber de nada, como muchas veces las familias de las niñas adolescentes no quieren saber de nada, que el chico entre en la vida. Ya bastante mal nos hizo dejándole embarazado. Que no venga por acá. Muy bien. Entonces, según el informe, ¿qué hace la adolescente? La adolescente se encuentra con su derecho a la integridad personal y a la protección vulnerado, dice este señor, y se sugiere brindar acompañamiento psicológico especializado para prevenir las posibles afectaciones y acciones de autoprotección manejadas. Muy bien. Conforme las constancias del expediente, el Ministerio de Bienestar Social de Colombia no se ha desentendido de la niña, o sea, el consejo que dio que sería un visitador social, asistente social, lo que sea, se ha cumplido. Lo cierto es que la niña tiene un hijo y lo tiene bajo parto normal. Pero ¿qué pasó después? De una nueva entrevista. ¿Qué le hacen? Surge que tiene acceso a la salud. Tiene servicio de salud. Muy bien. Aplausos a los colombianos. Pero, ¿qué dice la adolescente acá que ya tiene el hijo? No querer continuar con el proceso académico. No quiere seguir yendo a la escuela. Quiere cuidar a ese hijo. Y vuelve a decir que la relación sexual que tuvo con este chico fue consensuada y que pertenecía a la comunidad. Dice también que no quiere tener más hijos y que desea ponerse, le han informado, se ve cuando tuvo el parto, que para no volver a quedar embarazada podía usar un implante subdérmico, por lo cual entonces el personal, este mismo personal, van al hospital y hablan con el hospital para decirle a la niña hay que ponerle este implante subdérmico para que no se vuelva a quedar embarazada. Pero, ¿qué le dijeron en el hospital? En el hospital le dijeron, no hay implante subdérmico. Lo que vamos a hacer con esta muchacha, que no se quiere volver a quedar embarazada, es ponerle una inyección que cada 3 meses tiene que volver al hospital porque el efecto dura nada más que 3 meses. Pero, ¿qué pasa con esta muchacha? Esta muchacha vive muy alejada. Ayer cuando nos llevaban a la Divina Cumamarca acá, nos mostraban pueblitos alejadísimos detrás de los cerros y yo me acordaba del caso, decía, ¿cómo haría esta muchacha para volverse para acá? Bueno,
Lo mismo le pasaba a esta adolescente de esta etnia colombiana. Tenía que cruzar un río para poder ir al centro de salud y no siempre podía pagar esos gastos. Entonces, miren lo que llega para resolver al Tribunal Constitucional colombiano. El Tribunal Constitucional colombiano se encarga, cada vez que empieza una sentencia, dice, ¿qué es lo que tengo que resolver? Tengo que resolver esto. No me pidan otras cosas, esas otras cosas pueden ser resueltas en otro expediente, pero acá el punto a resolver es este. Entonces, dice el tribunal, ¿cuál es el punto a resolver? Determinar si se vulneraron los derechos sexuales y reproductivos y a la salud de un adolescente indígena al imponerle barreras que obstaculizaron la posibilidad de decidir autónomamente sobre el uso de métodos anticonceptivos, por brindarle una inyección trimestral como insumo de planificación en lugar del implante subdérmico elegido por ella. Miren lo que llega a un tribunal constitucional en Colombia. El método al que tiene derecho una adolescente para no volver a quedar embarazada. Piensen en eso. Bien, entonces, ¿qué pasó? Pasó que la cuestión se resolvió fuera del juicio. Porque cuando fueron de nuevo al hospital y le dijeron, sí, te lo vamos a poner. Entonces, fui al tribunal a decirle, miren, esto ya me lo arreglaron. ¿Qué haría un tribunal argentino? ¿Qué haría normalmente la Corte de Justicia de la Nación? Salvo un caso que siempre rescatamos, y que no solamente lo rescato yo, sino que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos lo puso como ejemplo, que fue el famoso caso FAL. Pero la regla, olvídense el caso FAL, el famoso caso sobre interrupción del embarazo de las adolescentes. La regla es que cuando el asunto se solucionó, nosotros los jueces decimos se ha sustraído el interés justiciable, sobreseimiento de la causa. Se cerró. No tengo para qué pronunciarme porque este asunto ya está arreglado. ¿O no decimos eso? Y qué suerte que me saqué este asunto de encima. Pero, ¿qué hizo el Tribunal Constitucional colombiano? Dijo, sí, es verdad. Se ha modificado la situación, ya que se procedió a realizarle ese implante subdérmico que ella pedía. Pero mire, esto es un asunto sin perjuicio de esto que ha pasado. Este es un asunto que tiene un interés social muy importante para la comprensión de los derechos sexuales y reproductivos y la imposición de barreras que dificultan la toma de decisiones autónomas en adolescentes y especialmente adolescentes indígenas. ¿Y por qué adolescentes de pueblos originarios, diríamos nosotros? Porque dentro de esos pueblos, y no siempre, muchas veces sí, y nosotros rescatamos todo lo que es la diversidad cultural, la amamos, la predicamos, pero no debemos olvidar que a veces los grupos, no hablo solamente de grupos de pueblos originarios, al contrario, aquí hay muy pocas cosas para hablar, pero muchos grupos que defienden sus culturas, que nosotros también protegemos, porque hay que proteger la diversidad cultural, algunos de esos derechos de la diversidad cultural van en contra de los derechos individuales. Y esto las mujeres lo sabemos bien. Hay en muchísimos grupos donde los derechos de las mujeres son mal vistos. Y después no se puede volver al grupo porque te rechazan. Y en muchas religiones pasa lo mismo. Piensen ustedes, por ejemplo, los testigos de Jehová que no aceptan las transfusiones. Intercambio muchas veces ideas con un gran defensor que tenemos en Argentina, me refiero al defensor Moreno, que es gran defensor a su vez de la autonomía progresiva. Cuando él me dice, un chico testigo de Jehová que a los 13, 14 años se niega a la transfusión sanguínea, hay que respetarlo. Y yo le digo, mirá, la autonomía progresiva supone que tiene que haber autonomía, o sea, libertad
para decidir. Si hay prácticas alternativas a las transfusiones sanguíneas, los médicos no tienen por qué ir por la fácil de la transfusión sanguínea. Hay que respetar la cultura de esa gente. Pero si no existe la alternativa, si efectivamente no existe, puede quedarnos la duda en cada caso, si ese chico realmente es autónomo en su decisión de rechazar la transfusión sanguínea. O si nos dice rechazo porque sabe que si la acepta, después no puede volver al grupo donde está, porque será rechazado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Conflicto de derechos. Derecho a la libre expresión, sí. Derecho a la libre expresión religiosa, sí. Del otro lado, derecho a la salud, derecho a la vida. Y ninguno de esos derechos puede parecer absoluto y tengo que hacerlos balancear con el principio de proporcionalidad que les dije al comienzo y que ahora les estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ¿qué pasó en este caso colombiano? Acá viene el tribunal colombiano y dice, mire, tengo que hablar de esto porque los derechos sexuales y reproductivos, sé que las adolescentes de este grupo étnico, porque en Colombia hay 300, a lo mejor otros son muy liberales en materia de derechos reproductivos, pero este no lo era. Entonces dice el tribunal, al adolescente de estos grupos yo la tengo que proteger. Entonces, ¿qué le resolvió? Dice, imponer un método de anticoncepción cuando se elige otro sin justificación médico-científica. Hoy, si tengo una justificación, no tengo por qué hacer esto. Además de constituir una vulneración a los derechos sexuales y reproductivos, supone una anulación de la dignidad humana, libertad y autonomía de las mujeres y adolescentes indígenas a escoger su propio camino. Esta actuación debe entenderse aún más reprochable cuando se predica de los agentes del sistema de salud, que tienen el deber de asesorar y orientar a las mujeres indígenas que acuden a sus servicios. Y no decirle, esta no, volvé cada 3 meses que te voy a andar controlando. Y dice, cuando se trata de un adolescente, y en el caso en particular de un adolescente perteneciente a una comunidad indígena, la garantía del consentimiento informado no se puede entender satisfecha con una mera conversación del médico prestador de los servicios de salud con el paciente, sino que surge un deber especial de diligencia que se le impone a los médicos tratantes de instituciones prestadoras, etcétera, etcétera. En un Estado social y democrático de derecho, en el cual la atención para la planificación familiar y anticoncepción a las mujeres requiere necesariamente un conocimiento científico y médico, que en la mayoría de las ocasiones las personas carecen, el servicio público de salud se convierte en un elemento estructural para la garantía de los derechos. Acá, la violación venía justamente del servicio de salud, que es el que me tiene que asegurar con mayor firmeza. Y acá viene un palo para la jueza de primera instancia. ¿Por qué? Dice la Corte que tiene que llamar la atención a la autoridad judicial de la primera instancia por el uso del lenguaje, en mi opinión, salió con bastante cintura, como en el lenguaje futbolero, esos que tienen cintura para moverse en el área chica, se dice. Bueno, acá la Corte colombiana ha tenido también esa cintura, porque en realidad le dijo que era por el problema del lenguaje, pero es un problema sustancial, porque fíjense lo que había pasado acá. La Corte le dice el lenguaje, que tiene que revisarlo, que las autoridades judiciales deben tener especial cuidado en el lenguaje que utilizan a la hora de proferir juicios respecto de las situaciones que han sido llevadas a su competencia. El juez constitucional, como garante de los derechos fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos,
debe pretender por el uso del lenguaje respetuoso, absteniéndose de utilizar expresiones que repliquen, etc. ¿Y por qué dijo esto? Porque la jueza en primera instancia mire lo que le dice a la gente de bienestar familiar. A esta que, como vimos, la auxilió desde el comienzo. No les conté que fueron a la casa. A esa gente, miren lo que le dice esta jueza, que aplica sus propias pautas culturales. Esto es lo peor que nos puede pasar a los jueces. Los jueces no tenemos que aplicar nuestras propias pautas culturales. Los jueces tenemos que aplicar las pautas culturales de la Constitución, no las nuestras. Y esto nos lo enseñó la Corte en aquel famoso caso Santa Coloma, ¿se acuerdan? Santa Coloma nosotros siempre lo estudiamos en los casos de responsabilidad civil, para decir que la Corte fijó el principio de interpretación integral, No. Santa Coloma es muy importante por lo siguiente. En Santa Coloma hay un accidente ferroviario, si ustedes lo recuerdan. En ese accidente ferroviario mueren 3 niñas que iban a la escuela en un tren en la provincia de Buenos Aires. 3 hermanitas que iban con el hermanito también. Mueren las 3 niñas. Entonces, cuando los padres inician un juicio de responsabilidad civil contra el ferrocarril por la culpa del ferrocarril, la muerte, imagínense ustedes, 3 hijas que se le mueren. Entonces, el monto que se fija, el monto indemnizatorio, un monto ridículo, apenas alcanza para pagar el entierro. ¿Y por qué fijan ese monto tan ridículo? Porque los padres tenían una buena situación económica. Entonces los jueces de la Cámara dicen que, como tiene una buena situación económica, nada suple la pérdida de esas 3 hijas. ¿Y la Corte qué es lo que le dijo a esa Cámara? Le dijo, mire, ustedes, si ustedes están en esa situación económica y no quieren iniciar el juicio, no lo inician. Pero ustedes no tienen por qué imponerle sus propias pautas culturales a esta familia, que ha perdido 3 hijas y saben lo que hacen con la plata. ¿Por quiénes son ustedes para fijar un monto menor por el hecho que estos señores no van a ver, por mucho dinero que yo le dé, no van a tener esas satisfacciones compensatorias de las que hoy habla el Código Civil y Comercial? Entonces, los jueces no podemos imponerle nuestras propias pautas culturales a la gente. Lo que tenemos que hacer es aplicar los principios constitucionales. Y esto es lo que la Corte Constitucional de Colombia le reprocha a esta jueza de primera instancia, que no lo ha tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque no respeta la autonomía progresiva de la niña, imputándole al poder administrador que la está incitando a tener relaciones sexuales, cuando en realidad lo que le debiera estar enseñando es a no tener relaciones sexuales. Fíjense las palabras que usa la jueza de primera instancia. Dice, no se puede concebir que una menor de edad, hoy madre precoz, no solo no se le restablezcan sus derechos. Para esta jueza, restablecerle sus derechos era ir a buscar al adolescente de 17 años y meterlo en la cárcel. Eso era restablecer los derechos de la niña. A la niña no le restablecemos los derechos metiendo en la cárcel al adolescente de 17 años. ¿Qué restablecimiento de derechos al adolescente es ese? No hay ninguno. Entonces la jueza le dice que en lugar de restablecer los derechos, a pesar de las circunstancias que presuntamente rodearon su relación sexual con los resultados de la recursión, se le guía por el camino de la sexualidad activa, sin estar preparada física y psicológicamente. Nada más absurdo. Y es aquí donde se hace un fuerte llamado al Instituto de Bienestar Familiar y a los psicólogos del Hospital Departamental Intercultural, para que en lugar de incentivar la sexualidad en los jóvenes, que ni siquiera tienen la madurez física y psicológica, con el argumento de implantarle un método anticonceptivo, por el contrario, lo que hay que hacerle es debida orientación para que no tengan relaciones sexuales, hasta tanto adquiera madurez, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién es esta jueza para decirle eso a la niña? ¿Quién es esta jueza para decirle eso al Ministerio de Bienestar Familiar? Que la han protegido desde el comienzo. Son sus propias pautas culturales. Tenés 14 años. Mirá,
te quedaste embarazada, ahora embromaste. Ahora te vamos a enseñar a no quedarte embarazada, y para no quedarte embarazada no tenés que tener relaciones sexuales. Ese es el punto. Bien. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La autonomía progresiva de los niños no significa que los estados no tengan obligación. Como tenés autonomía progresiva, yo me libero. O, como fue un caso que tuvimos en la provincia de San Juan y Mendoza, terrible. Una niña de 15 años tiene un accidente de tránsito, sufre lesiones. Y entonces inicia el juicio ¿quién? El papá y la mamá, en representación de la hija. Y entonces, ¿qué hace el abogado a la contraria del abogado de la compañía aseguradora? Le dice que los padres no tienen legitimación porque ella tiene autonomía progresiva. ¡No! Hay que reírse de semejante cosa. O enojarse mucho. ¿Sí? Acuérdense, la autonomía progresiva da en el interés superior del niño. No puedo utilizar la autonomía progresiva del niño en contra del niño. Y la regla es que los padres siguen representando a sus hijos hasta que tienen 18 años, salvo derechos que los chicos quieren ejercer, o el 103 cuando autoriza el Ministerio Público, tantas otras cosas. Bien, pero entonces, vuelvo a las obligaciones de los estados, aún frente a la autonomía progresiva de los niños. El derecho, dice el comité, a ejercer niveles cada vez mayores de responsabilidad no extingue las obligaciones que incumben a los estados de garantizar la protección. Debe asegurarse un equilibrio entre esta evolución en la toma de decisiones y la protección apropiada ante la visualización de ciertos riesgos. Mi admirado John Fitzgerald Kennedy, que como todos los presidentes y todos los seres humanos, por supuesto cometió errores, pero claro, comparen por favor a John Fitzgerald Kennedy con el actual presidente de los Estados Unidos. Decíame, este señor, cuando yo era adolescente, era el líder en América Latina. Había creado organismos para el progreso nuestro, de todos los latinoamericanos. Y John Fitzgerald Kennedy dijo, no todos los niños tienen las mismas capacidades, las mismas destrezas, ni la misma motivación. En el año 1963, pero sí deberían tener el mismo derecho de desarrollar sus capacidades, sus destrezas y su motivación para llegar a ser alguien en la vida. Por favor, recuperemos desde la actividad política estas preciosas ideas de los políticos en serio que nos guiaban en el mundo. Entonces, el Comité de los Derechos del Niño en esta comunicación del año 2023 tuvo que resolver una denuncia muy difícil, muy difícil. Vamos a ver, y sería muy difícil acá también para cualquier argentino, cualquiera de las regiones. Es lo que había pasado. Este era un caso contra, está así traducido, Chequia. También les confieso que me tuve que ir a Google para saber qué es lo que era Chequia. Y me contestó la IA que antes se decía República Checa, pero que ahora no se dice República Checa, sino que se dice Chequia. Bueno, Chequia, República Chequia. Bueno, pero ¿qué había pasado acá? Acá también el comité tiene que empezar diciendo qué es lo que debe resolver. Esta es una buena medida que muchas veces los jueces no ponemos en nuestra sentencia, pero que sería bueno. La cuestión a resolver es lo que tengo que resolver. Bueno, entonces, ¿qué dijo acá el comité? Ustedes saben que el comité tiene estas recomendaciones generales de las que nos habló también Marilyn, pero el comité hoy, después del protocolo número 3 de la convención, también llevamos y le hacemos denuncias. ¿Sí? Y el comité puede hacer recomendaciones para solucionar estos problemas. Entonces, este era un caso contra la República Checa. ¿Y qué tenía que resolver? Dice, determinar si, dadas las circunstancias del caso,
obligar a estos dos adolescentes, uno que tenía 13 y el otro 15, a abandonar su hogar e internarlos en una institución durante más de un año para garantizar su atención psicológica y psiquiátrica y su asistencia a la escuela, dio lugar o no a una violación de los derechos que le asisten en virtud de los artículos 3 y todos los artículos que ustedes se pueden imaginar de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Lo vamos a recordar. Entonces, muy importante, porque acá creo que había pasado, estos dos adolescentes vivían con su papá y su mamá no se ocupaban de ellos como debían ocuparse. Habían constancias que no iban a la escuela con regularidad, no recibían el tratamiento psicológico que tenían que recibir, los antecedentes eran muy graves contra los padres. Pero la autoridad administrativa, y después por el control judicial, etcétera, deciden internarlos a los chicos directamente. Los sacan desde su centro de vida y los internan. Y ahí han estado más de un año sin tener comunicación con los padres, nada. Entonces, ¿qué hace el comité? Por eso es interesante esta resolución nacional que sea para un país en especial. Es interesante porque recuerda cuáles son las reglas, y también estas nos rigen a nosotros, para sacar a un chico de su ámbito familiar. Entonces las recuerda, las enumera, son las mismas que debiéramos utilizar nosotros en la Argentina. Dice, los Estados partes velarán para que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, porque nosotros lo tenemos en la ley, eso. O sea, las medidas excepcionales son cuando sacamos al niño de su ámbito familiar. Y esas son las que la 26061, no obstante la bronca que le tiene a los jueces de esta ley, porque es una ley desjudicializadora, como siempre lo hemos dicho, tiene bronca a los jueces, se cree que el poder administrador hace siempre bien las cosas, y no. Depende de quién está acá y quién está allá. Desde la administración se pueden hacer muy bien las cosas y desde la justicia muy bien las cosas. Todo depende de los seres humanos que estamos aquí y allá. No es un problema de que el judicial lo hace peor o el administrador peor o mejor. Bueno, pero en las reglas acá tenemos, el poder administrador puede tomar esa medida, pero debe tener revisión judicial, como la tiene legalmente en la Argentina. Las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley, los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Primer principio que nos lleva, ¿no es cierto?, al principio del interés superior del niño. Segundo, dada la gravedad de los efectos en el niño de que lo separen de sus padres, dicha medida solo debería aplicarse como último recurso. Por ejemplo, cuando el niño está en peligro de sufrir un daño inminente o cuando sea necesario por otro motivo. Tercero, las decisiones de separar a un niño de su familia son medidas extremas que solo deberían tomarse después de haber evaluado las medidas de apoyo social. Primero me tienen que proteger al adolescente del pueblo originario. La autoridad colombiana fue a la casa, miró, vio qué pasaba, si tenía protección, O sea, lo primero que tengo que hacer es eso, evaluar medidas de apoyo social, que si las tomé, y si esas medidas que tomé no me sirvieron, entonces, bueno, ya no me queda más remedio que sacarla de acá. 4. No deben llevarse a cabo si se puede proteger al niño de otro modo que se inmiscuya menos en la familia. Acuérdense, hay un derecho a la vida íntima y familiar. A ver, es cierto que la familia, que debiera ser el ámbito de mayor protección de los niños, en muchos casos es el lugar donde el niño sufre, se lo tortura, y eso es lo que nos llega a nosotros. A nosotros nos llegan los niños de familias que no tratan bien a sus hijos. Pero nosotros el punto de partida nuestro no puede ser que en la sociedad los padres no tratan bien a los hijos. No. Hay un derecho a la vida familiar. Hay un derecho que tienen los padres a educar, etc. Nuestra intervención viene cuando eso no anda bien. Pero, primero, no es la regla general de la sociedad.
Los ingleses dicen mother knows better, o sea, la madre sabe más. Y sabe más porque la madre está todo el tiempo con el niño. Y bueno, te vi un día, el defensor otro día. Entonces, la regla general de la sociedad no es que nosotros tenemos que estar interviniendo en todas las casas. Vamos a intervenir cuando los derechos de esos niños estén vulnerados. Por eso, la regla es que hay que tratar de inmiscuirse lo menos posible dentro de la vida familiar. Antes de recurrir a la separación, el Estado debe proporcionar apoyo a los padres para que cumplan con sus responsabilidades parentales, etc., porque la separación debería ser el último recurso. Por lo tanto, si ya la tomé, deben durar lo menos posible y cesar lo antes posible. Te tomo esta medida para arreglar esta situación y que puedas volver a tu ámbito familiar si es que se puede volver. Si es que se puede volver. Segundo, por eso hay que hacer, tienen que ser objeto de revisión periódica. Esto se ve mucho con las mamás drogadictas, con los papás drogadictos, que, bueno, una vez que se los separa de los hijos, asumen esto, se someten verdaderamente a terapias a las que antes no se habían sometido. Muchas veces nos encontramos con mamás que han sido abandonantes por la droga, por lo que fuera, y que de repente vienen al tribunal y dicen: mire doctora, mire señor juez, estoy mejor, acá le traigo la constancia que me ha dado el médico, etcétera, etcétera. Por eso deben ser objeto de revisión periódica. Y poder recurrirse, porque los jueces nos equivocamos, como si luego ocurriera cualquier persona. Entonces, deben tener una medida de revisión. Todo esto, acuérdense, lo va diciendo el comité. Durante el periodo de internación, si ya te interné, hay que tratar que los niños mantengan contacto con sus progenitores, a menos que esto sea contrario al interés superior del niño. Entonces, en el caso, ¿qué había pasado? Es cierto, el comité reconoce todos los esfuerzos que había hecho el gobierno checo, pero el problema es que no explicó qué otras medidas habían tomado antes. Directamente, chao, te saqué de aquí y te llevé para allá. Entonces eso no lo tenemos que hacer. Acuérdense, no tenemos que sufrir condenas de organismos internacionales, sigamos esta regla y nos vamos a asegurar que el Estado no va a tener que pagar por nosotros. Entonces las decisiones que tiene que velar prácticamente por el cumplimiento de todas estas reglas, y muy importante, vele porque los niños siempre estén debidamente representados en los procedimientos. Eso también que decía Marilyn, el acusado del proceso penal ese tiene abogado y el niño víctima no tiene abogado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ese famoso caso contra Nicaragua, de ese papá político prominente nicaragüense que había sido acusado de abusar de su hija menor de 8 años y que por 2 veces un jurado popular lo absolvió. No sabemos si hubiese sido otra persona, si hubiese sido absuelta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que el niño víctima, la niña en este caso víctima, tiene derecho a tener abogado el niño. O sea que eso también piénsenlo bien, en los casos de abusos, especialmente intrafamiliares, acá la persona abusada, la persona menor de edad abusada, a esa le tenemos que poner un abogado del niño, para cumplir con lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No podemos dejarlo sin ese abogado del niño. Bien, y lo mismo dice el comité, que tiene que estar debidamente representado. La última opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también lo insinuó Marilyn, es esta famosa que nosotros le planteamos, ¿sí?, sobre el contenido y alcance del derecho al cuidado y su interrelación con los otros derechos, que como ustedes recordarán, en septiembre del año pasado nos pasamos el gran papelón que quisimos retirarla, este pedido de opinión consultiva. Y la Corte, que nos dijo: no sean brutos,
cuando uno presenta un pedido de opinión consultiva, después no puede venir a retirarlo porque hay un interés, si la hemos aceptado, porque hay un interés latinoamericano. Bueno, finalmente esta opinión consultiva salió, es de junio, pero se notificó ahora hace unos poquitos días. Entonces, bueno, ya que estamos aquí, me parece importante respecto de la autonomía progresiva ver qué dijo esa opinión consultiva. Aquí, a ver, fui para el otro lado de acá, sí. Bien. ¿Por qué se fue tan atrás esto? ¿Qué hice yo? ¿Qué? Ahí está. Muy importante, la opinión consultiva comienza diciendo que hay un derecho al cuidado que es autónomo. Hay un derecho, o sea, se reconoce eso. ¿Y por qué se lo reconoce? Porque la Corte dice, los seres humanos dependen en distintos momentos de su ciclo vital de recibir o brindar cuidados. Esta dependencia recíproca del cuidado constituye una expresión directa del respeto a la dignidad humana. El cuidado, en este sentido, se configura como un conjunto de acciones necesarias para preservar el bienestar humano, incluida la asistencia a quienes se encuentren en una situación de dependencia o requieran apoyo de manera temporal o permanente. Obvio que nuestros niños requieren ese cuidado. El cuidado constituye también una necesidad básica. Estos son conceptos, ¿sí? Pero acá viene lo que me interesa. Dice, asimismo, los cuidados deben brindarse sin discriminación, respetando el mayor grado posible de autonomía de las personas cuidadas. O sea, la Corte Interamericana sigue sosteniendo este derecho a la autonomía progresiva, ¿sí? Bien, la estamos leyendo todavía la opinión consultiva. Son 134 páginas. Ahí yo les he colocado algunas de las, si quieren, también le dejamos este power para los que tienen interés. Entonces, como ya se está haciendo muy tarde, quiero simplemente contarles un caso que me parece muy interesante para contestar a esa autorizada, si ustedes quieren, doctrina argentina que sostiene que la autonomía progresiva no rige en el ámbito de los derechos patrimoniales. Rige en el ámbito de los derechos personales, pero no en el de los patrimoniales, por la seguridad, lo otro. Bueno, nadie discute la seguridad del tráfico, nadie discute la importancia del concepto de capacidad para saber si celebraste un acto válido o no. Pero lo que les quiero decir es que los aspectos patrimoniales son importantes en la vida de las personas. No hay que creer que porque es patrimonial es una cosa menor. No. Los grandes conflictos de nuestra sociedad vienen lamentablemente por problemas patrimoniales. Entonces, ¿quién era esta adolescente? Esta es una adolescente que quiere vivir independiente, sola. ¿Por qué? Porque los padres, ¿sí?, han sufrido la pérdida de la responsabilidad parental. Son abandonantes, etc. Pero ella es menor de edad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esta niña? Padres no, entonces seguro ustedes van a decir tutela, siempre algunos. Pero esta no quiere tutor, no quiere nada. Quiere una vida independiente. Y tiene 17 años. Y tiene hermanas. Y ya está viviendo de manera independiente. Con esto se encuentra este tribunal correntino. Entonces, había suspendido, como dijimos, el ejercicio de patria potestad y le dicen a ella, sí, vos tenés derecho a vivir sola, como estás viviendo sola, seguís viviendo sola. Pero te voy a poner ciertos límites. Equilibrio, ¿cómo se llama el comienzo? ¿Cuáles son los límites que te voy a poner? Mira, la casa donde está, la mantenés limpia y ordenada, ¿eh? Acá te van a venir a controlar a ver qué hacer con esa casa, si un chiquero cae. Segundo, tenés que terminar la escuela. Ese era un problema en la adolescente colombiana, ¿se acuerdan? Que no quería seguir la escuela. Acá el tribunal le dijo, tenés que seguir la escuela. Pero no es solamente seguir la escuela, puso la jueza, con colaboración de los organismos del Estado para que la ayuden ante los eventuales obstáculos que pueda tener. Tercero, concurrir a controles médicos periódicos, con seguimiento de las recomendaciones que los profesionales de la salud indiquen, para lo cual se solicita atención en el hospital de la localidad.
Y esto, como ha demostrado ella, que tiene un grado de autonomía muy importante, la autoriza a percibir de manera directa sus beneficios sociales. No tiene por qué los subsidios estarlos cobrando ni el padre, ni la madre, ni el tutor, ni nada. Ha demostrado que sabes moverte, sos vos la que lo vas a cobrar. Pero tenés familia, tus hermanos no se liberan de este asunto. Tus hermanas deben brindar colaboración con el cumplimiento de todas estas reglas impuestas y el Estado tampoco se libera. Se ordena a la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia que le brinde de atención para prevenir, para apoyar, etc. ¿En qué se funda este juez para una solución muy creativa? Porque el otro juez le puso un tutor, chao. ¿Ah? Pero este es un juez que ve a una niña que no se acomoda a la tutela. Y no se acomoda a la tutela porque tiene prueba de que han fracasado todas las alternativas anteriores de guarda, que se maneja independientemente. Ella no reconoce autoridad en la persona. Ha demostrado desenvolverse perfectamente, a punto tal que hasta llega a tener una beca escolar. Y entonces es una interpretación amplia del artículo 26 del Código Civil y Comercial. Traigo este caso para que ustedes vean lo importante que necesitamos, la importancia y la necesidad de tener jueces creativos, que respondan a cada caso. La autonomía progresiva significa esto, la necesidad del equilibrio, como lo hemos intentado señalar a lo largo de esta charla. Hay muchísimos casos. Los chicos que no quieren comunicarse con los abuelos, ni con el padre. Hay una muy graciosa, de una madre que viene a decirle al juez: mire, señor juez, mi hijo... Espérense, porque esto... Discúlpenme, pero esto se nos tengo que contar. Pero primero el caso. Hay un caso muy gracioso de derecho a la comunicación. No lo pide el padre. Es la madre la que viene y dice: mis hijos adolescentes no se quieren reunir con el padre. Y esto a mí me provoca un problema terrible. Los tengo todo el día dentro de mi casa. No puedo salir de todo esto. ¿Cómo dijo, no, señora? Yo no puedo obligar a los adolescentes a que vean con el padre. Este es un interés jurídico que tiene el padre, que parece ausente, lo que se verá, los hijos, lo que se verá, y usted tiene que generar otro tipo de relaciones. No me puede venir a pedir a mí al juez esto. Sobre lo patrimonial, lo último que les quiero decir: la barbaridad grande como una casa que se ha hecho, en mi opinión, autorizando a las personas mayores de 13 años a poder abrir unas cuentas especiales que tiene el Banco Central para poder, discúlpeme que utilice esta palabra, apostar en la bolsa. Pues la bolsa no responde, las acciones no responden al valor de las acciones por lo que las sociedades producen. Todos sabemos que eso ya no existe. La productividad de una empresa no se muestra en el valor de las acciones. Las acciones suben y bajan como una timba. Y le estamos permitiendo a chicos de 13 años abrir esas cuentas, con el argumento de que tienen que habituarse al mundo de las finanzas. Pero hoy el problema gravísimo es la ludopatía de nuestros chicos. El Dibu, que se nos atajó todos los penales y lo seguimos aplaudiendo, el Dibu en la publicidad que hace, acuérdense, los dos equipos de fútbol más grandes, los partidos de fútbol que juegan, la publicidad de la televisión son empresas de apuestas. ¿Y qué sale diciendo el Dibu? El Dibu dice: acordate, si sos menor no podés apostar. Señores, al Dibu le hacemos mucho caso cuando ataja los penales, pero nadie le hace caso cuando dice eso. Entonces, equilibrio, equilibrio, equilibrio. El problema es la ludopatía. No te puedo abrir una cuenta a los 13 años para que juegues en la bolsa. Yo siempre cierro esto con una foto muy hermosa, y ahora la vamos a poner también. Perdón. Esta foto la tomé yo en una escuela
que hay en París, barrio en el que en los años de la Segunda Guerra vivían muchos judíos. Y muchos niños de este barrio fueron llevados a los campos de concentración. Y la escuela hizo un museo precioso, con dibujos de todos los niños, aún estos que fueron llevados a los campos de concentración. Y hay uno de esos dibujos que hace este niño, se dibuja a sí mismo y escribe esto. Dice, je suis ce que je suis, je serai ce que je veux. O sea, soy el que soy, pero seré el que quiero. Y esto es la autonomía progresiva. Permitirle a nuestros niños ser lo que quieren, tener sus propios proyectos de vida. Como decía aquel gran presidente de los Estados Unidos, permitir que todos nuestros niños puedan llegar a ser y ayudarlos para que sean también ellos conformes con sus capacidades. Muchas gracias.